sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del jefe a la carga ordenó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la música que nos acompaña y todos los años para este febrero sanmartiniano, porque nos acercamos al 3 de febrero. Es más, la repetición de este programa ya será el 3 de febrero. Con mucho gusto. Y para hablar de todo lo previo al 3 de febrero recibo a mi querido amigo y columnista sanmartiniano, diría yo, de nuestro programa, Miguel Ángel Brusasca. Miguel, gracias por venir, buen año y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como digo siempre, a sus órdenes para transitar este camino interesante de un punto fundamental de la historia sanmartiniana que tuvo lugar aquí en Santa Fe. Así que vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Te parece? Arranco por algo que mañana le voy a preguntar a César. César Ríos estará mañana Pero con César nosotros. sabe, ¿eh? No, se va también. ¿Tenés la sensación que alguna vez el 3 de febrero será feriado nacional? ¿Se le dará la trascendencia que realmente tuvo? Es decir, no existe cruce de los Andes, no existe libertad de Chile, de lo que hoy es Chile, del Perú, etcétera, etcétera. Encuentro con Bolívar, si quieren. Sin San Lorenzo, sin la victoria en San Lorenzo. No puedo arriesgar un pronóstico, solo me puedo apoyar en algunos antecedentes. Hasta este año, espero que cambie, ha sido movible el Día de la Muerte de San Martín, así que son temas espinosos esos. Exigen un tratamiento especial y bueno, habrá que esperar. Es probable que con el correr de los años, el 3 de febrero sea una fecha liminar dentro de las efemérides argentinas. Creo que coincidimos, así lo es, se llama, allá que sea o no. Por supuesto. Quiero decirles algo, quiero compartirles algo. Sobre agosto del año pasado, si no me equivoco, participé de una de las charlas de Miguel, en este caso en San Lorenzo, justamente en el complejo museológico, donde Miguel disertó sobre San Martín y la educación. Y quiero felicitarte. Brillante la charla, Miguel. Sinceramente, pero la brillante. previa la habíamos hecho aquí en tu programa. No tiene nada que ver. Acá estamos vos y yo. Lo podemos manejar. Claro. Ante un auditorio, ante mucha gente. No es lo mismo. ¿Sabe qué? Yo quiero compartir también ese recuerdo y que me emociona porque mire que disertado, esto no lo digo vanidosamente, en escuelas, en instituciones, aquí en el Perú, en universidades, y nunca había dado una charla en San Lorenzo. Para mí tuvo una carga emotiva y simbólica muy, pero muy especial, y más en los terrenos del convento histórico, ¿no? Así que lo disfruté como nunca. Sí, no, y estuviste brillante. Lo consulté a Miguel, quédate con esas imágenes, Juan. Lo consulté a Miguel previo a la invitación y le digo, Miguel, este año te propongo que vengas 2 veces, que hagamos 2 programas, pero no del 3 de febrero, sino qué pasó antes, cómo llega San Martín al 3 de febrero, o cómo llegamos, no sé, lo que a vos se te ocurra, y después, ¿qué pasó con San Martín después del 3 de febrero? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió de la previa al 3 de febrero, Miguel? ¿Sabe qué? Inmediatamente me vino a la mente un hecho olvidado de la historia argentina y que ha generado algunos visos de polémica en su momento. Aquella asonada del 8 de octubre de 1812, donde San Martín, Ortiz de Ocampo y General Pinto plantan sus tropas en la plaza principal de Buenos Aires y obligan a la renuncia del primer triunvirato. Para muchos se fue la primera asonada, el primer golpe, pero si quiere después nos extendemos un poquito, porque eso es una bisagra también en la historia. A ver, contámelo, contámelo. Porque lo ponemos en contexto. San Martín llega en marzo de 1812 y genera cierto resquemor su presencia, porque el triunvirato, que manejado por Rivadavia, un poco no veía con buenos ojos la llegada de estos militares que venían de revistar el ejército de España y de repente venían a ofrecerse para ponerse al servicio del gobierno del Río de la Plata, que era el triunvirato, Chiclana, Paso y Zarratea. Así que San Martín, hasta que fue medianamente aceptado, y ahí un poco la influencia de Alvear, que sí tenía algo de banca en Buenos Aires, pudo generar una pequeña confianza
y le asignan su primera tarea, es decir, le dan el primer conchavo de San Martín del Río de la Plata, es como militar. Y la primera tarea es la organización de un regimiento de granaderos, un regimiento de caballerías, donde San Martín expuso que él traía en su mente, y también lo había visto, las evoluciones de la caballería francesa y también algo de la caballería española, y que él sabía que esa era el arma del momento para lo que se venía aquí en América del Sur. Y entonces él logra allí que le den la autorización para crear un regimiento, que empieza conformándose por escuadrones, primero, segundo, el tercer escuadrón, y en diciembre de 1812 recién queda organizado como un regimiento. Pero interín esto, la política era bien enrevesada por esos días en Buenos Aires. Había muchas pasiones, es decir, sí, que esto ya venía, se había originado con aquella división famosa entre saavedristas y morenistas, y ahí empieza un poco esto de la división que atravesó por siempre la historia argentina. Y aquí además aparece un elemento que juega fuerte, que es la presencia de la logia que ya habían creado San Martín, Sapiola y Alvear, donde ellos tenían fundamentalmente como misión, usted lo puede tomar como logia masónica, como sociedad secreta, como sociedad de los caballeros racionales, la cuestión es que había allí una idea, tratar de luchar por la independencia y que luego los pueblos eligieran su forma de gobierno. Había allí un viso de republicanismo originado en la influencia ya de la Revolución Francesa. Mire usted qué interesante, ¿no? Después la historia se escribe distinto, porque aparece aquellos que se entronizan en el poder, después viene toda la fase de la anarquía y el caudillismo en la Argentina, así que a veces se borraba esto con el codo que se había escrito con la mano. Pero San Martín en esos dimes y diretes estaba allí viendo cómo evolucionaba la política en Buenos Aires, que simultáneamente en el contexto global los realistas, por supuesto, no se iban a quedar tranquilos después de lo acontecido en mayo de 1810. Así que habían fortificado su posición en Montevideo y también en la zona del Alto Perú. El hecho de que San Martín termine combatiendo en San Lorenzo a los barcos realistas que, bueno, trataban de saquear y conseguir cosas y demás, ¿es una orden que le dan a él o es una idea de él que dice, no, lo que tenemos que hacer es esto? Pero ahí es muy interesante, porque justamente no respondía a los designios de la logia lo que estaba haciendo el primer triunvirato, y se produce esa parada militar de octubre de 1812, donde el primer triunvirato es reemplazado por Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y Juan José Paso. A partir de ahí se abren algunos caminos de negociación donde ya tiene más predicamento la logia secreta de Buenos Aires. San Martín, que ya tenía medianamente organizado un par de escuadrones, tiene como misión custodiar en primera fase un poco la seguridad de lo que era Buenos Aires, el fuerte, y luego le asignan la tarea de resguardar las costas del Paraná, porque ya se tenía la información que la flota que estaba basada en Montevideo empezaba a moverse, y ya había habido algunas incursiones aguas arriba del Paraná con una entrada ahí, muchos dicen saqueo, otros vaya a saber cómo fue, ¿no? En San Nicolás, en San Pedro, y esto activó algunas alarmas. Entonces es cuando se decide darle la orden a San Martín que resguarde, que refuerce la vigilancia. Y ahí también llega la información que en la isla Martín García se estaba concretando para fines de diciembre de 1812, primeros días de enero, la concentración de naves y tropas, y entonces es cuando se pone en alerta toda la costa, desde San Fernando hacia el norte, hacia Santa Fe. Entonces San Martín lo que recibe en definitiva, cuando ve que ya las naves arrancan y empiezan su evolución por el río Paraná, recibe la orden de tomar cartas en el asunto. Él era el responsable. Así que es cuando ahí él decide movilizarse. En realidad sigue una orden del gobierno. Miguel, ¿quién es dentro ya de su escuadrón y primer ejército de granaderos a caballo y demás, y cuando arranca para San Lorenzo, quién es el más cercano, el hombre de confianza o los hombres de confianza? ¿Quién le escribe? ¿Quién es su secretario? ¿Tenía ese tipo de relación con algunos? No. Por los primeros meses todavía no había establecido un vínculo con gente como la que después lo acompañó en la larga campaña, hombres de fuste, como Guido, que era su hombre de confianza, mismo su cuñado Escalada, que muchos dicen que estaban enfrentados, sin embargo era un hombre de consulta, y otros tantos que se fueron sumando. Pero aquí él se mantuvo en su posición de jefe
organizando, vigilando, y le llevaba mucho tiempo también seguir de cerca la fase de formación y entrenamiento de esos hombres que se iban sumando a los distintos escuadrones. Así que él hacía una tarea muy profesional, y tal es así que cuando él decide hacer esa marcha que es épica desde el punto de vista de recorrer casi 400 kilómetros en pocos días, San Martín es un poco el jefe absoluto. Y ahí es donde él viene recorriendo las distintas postas y llega a San Lorenzo. Pero por algo, haciendo uso de lo que después se destacaría en cuanto a su visión de apreciar las cualidades de los hombres, él sabía que allí tenía un oficial que no estaba tan fogueado en la guerra, pero que podía confiarle el mando. Y es cuando el capitán Oriental Bermúdez, él le da el mando de una de las alas de granaderos que participan del combate de San Lorenzo. Es decir, su primer voto de confianza hacia un oficial, el capitán Bermúdez. Sí. Y otro hombre que él había considerado, que por entonces era muy jovencito y que era un poco el portaestandarte, era Ángel Pacheco, que después llegaría a ser un destacado militar del ejército y es el portaestandarte del regimiento. Es una situación muy particular. Cuando San Martín sale de Buenos Aires, en la primera noche que llegan a la posta de Santos Lugares, no estaba avisado el maestro de postas y no estaban los caballos listos. Y esto significó un gran contratiempo. Perdieron como un día y medio allí mientras las naves seguían avanzando. Sí. Por eso, mire usted qué cosa, qué dato interesante que estaba viendo en algunos archivos. Él le ordena a Pacheco que tome el mejor caballo y se adelante a la marcha de sus granaderos, avisándole a todas las postas que se encontraban por delante que tuvieran listos los caballos. Como en una primera instancia la información decía que era probable que esa flota, que era su idea, era atacar Punta Gorda o Diamante o Santa Fe, Pacheco pasó avisando y pasó la posta del Espinillo, la posta de San Lorenzo y siguió al norte, y por eso se perdió el combate de San Lorenzo. Mirá vos. Siguió de largo, avisando. Ahora, Miguel, él destaca por decisión propia o manda por decisión propia gente que le vaya diciendo, che, mira, las naves van por tal lado, porque en ese momento no había otra comunicación que la persona a persona, y uno que vaya y otro que vuelva a caballo a decirle, mire, coronel, esto está así, están por acá. No, en realidad él lo que hacía, mandaba algunos hombres de su escuadrón, de su regimiento, que fuera adelantándose o acercándose lo que más podían a las costas del Paraná, apartándose del camino real, que no era la Ruta 9 ni la autopista que tenemos hoy en día. Es el tema. Entonces un poco le iban informando la evolución de las naves, que habían sacado bastante ventajas debido a ese retraso. Entonces las naves llegan aquí al frente de Rosario y un poco son hostilizadas sin mucho efecto por don Celedonio Escalada y sus milicianos. Bueno, entonces siguen su evolución río arriba. ¿Y sabe por qué lo beneficia San Martín, que logra alcanzarlo después en esa noche de cambio de horario entre el 2 de febrero y el 3 de febrero? Que hubo una total ausencia de vientos por esos días y no pudieron seguir, porque en realidad la idea de las naves aparentemente era llegar hasta Santa Fe. Que sería el proceso largo de explicar, porque en verdad era una cuña que querían poner para partir los suministros que el gobierno rioplatense enviaba por esta zona a las fuerzas sitiadoras de Montevideo y también algún refuerzo que por ahí le podían mandar a Belgrano. Era como poner una barrera allí en el medio. Entonces controlaban a Belgrano en el norte y estaban atentos a tener una base sobre el Paraná para en cualquier momento volver sus miras los realistas sobre Buenos Aires. Es decir, hay todo un juego táctico que San Martín lo entendió. Lo entendió muy bien. Él lo vio claro que esa era posiblemente la idea. No es que se bajaban a robarle las gallinas y a pedir los zapallos a los frailes en San Lorenzo. Él vio que los españoles buscaban una base importante de este lado, sobre ya el territorio del Río de la Plata, para poder controlar la evolución de las tropas patriotas y caerle en definitiva a Buenos Aires si es que se producía la que nunca se produjo, expedición armada naval desde Cádiz sobre Buenos Aires. O sea, él lo vio primero que nadie. Entonces por eso él decide en San Lorenzo tomar cartas en el asunto. San Martín escribe mucho, poco, no escribe nada desde que sale del regimiento hasta que llega al convento. ¿Hay algo escrito, quedó algo o no? ¿O directamente marchó? Él tenía sus secretarios, sus amanuenses, como se decía antes, y él dictaba, y la documentación era escrita rápidamente por gente que era del oficio. Él escribe después, pasados los años, cuando está en la tranquilidad, digamos, de los años entrados ya en el ostracismo. Ahí sí, entonces aparecen sus cartas, sus citas, su fantástica correspondencia con Guido, las 150 cartas que
intercambian, y después también otros documentos importantísimos, ¿no? Pero él dictaba, para eso tenía sus escribientes, ¿no? Ah, mira vos. Sí, muy interesante. Bueno, el parte del combate lo escribe Necochea. El parte del combate. Claro, lo dicta San Martín, se lo dicta, claro. Aparte que él tenía un brazo dislocado, toda esta historia que ya conocemos, que Sí. detalles puntuales que hoy aquí no es que estamos obviando, sino que vamos al enfoque, como usted muy bien me ha hecho el desafío, más que nada político, estratégico, táctico, y cuál es una de las circunstancias que yo siempre quiero remarcar. Y práctico. Era el as de espada de San Martín para generar la Sí. confianza que aún no había generado desde su llegada ante el gobierno de Buenos Aires, que siempre tuvieron demasiada sospecha de San Martín. Sospecha de si era un espía, qué intereses respondía. Entonces, en San Lorenzo, yo creo que tuvo la clara evidencia de decir, esta es la carta que yo tengo para generar la confianza necesaria. Y justamente ese breve combate contundente, con la estrategia formulada por San Martín, esperando que lleguen a unos 200 metros las fuerzas que venían desfilando realistas, y de ahí atacar en dos alas, a lanza en la primera línea y sable a degüello en la segunda, marca que San Martín la tenía bien clara en cuanto a lo que es enfrentar y llevar adelante una acción armada. El camino, récord para la época Claro. en cuanto al tiempo, ¿él lo hace efectivamente a caballo o lo hace en carruaje, lo acompaña, lo hace? No, él No hacen a caballo. En ese tránsito fue el mérito de la caballería. Ahí a veces me confunde un poco al analizar las cuestiones, porque si usted toma la distancia desde Palermo Sí. a San Lorenzo, tendrá unos 325, 330 kilómetros. Sí, señor. Todas las crónicas hablan de 450 kilómetros. A veces habría que ajustar bien esto, porque por más que siguieran el camino real, que tenía un enrevesado recorrido, porque no recuerde que desde Buenos Aires, vamos a suponer, hasta Sí. San Lorenzo, tenían que atravesar muchos ríos importantes, no solo el Exactamente. Luján, el río Arrecifes, el arroyo del Medio, el arroyo Pavón y otras vertientes, que a veces había que desplazarse por sus orillas buscando los vados propicios. Claro. Y eso alargaba el tránsito. Así que bueno, ahí... Sí, pero tantos kilómetros me suena pero como que sí, no. por eso cuando me dicen 80 kilómetros por día, usted hace la relación, yo saqué un promedio de 60, 65 kilómetros de marcha de caballería, lo cual, consultado con gente que entiende de ganado caballar, dice, es una muy buena marca, muy buena marca. Posible. Sí, pero parejo. Y además que en las horas pico, estamos hablando de febrero, no cabalgaban. Primero por el calor, y segundo, que era lo que delataba a una columna en marcha, 120 jinetes al trote o al galope o al tranco. Sí, el pueblo que levantaba. La polvareda. La polvareda, ahí viene la historia Pero escúchame, Miguel, de ver que venía la indiada por la polvareda. Pero de noche tampoco podían cabalgar. Bueno, pero la huella estaba bien marcada, era bien usada, no se olvide que ese camino se usaba en la época de la colonia, así que a seguir la huella. Y no me extraña que vendría algún vaqueano ahí que le indicaría. Los maestros de posta mismos eran buenos asesores. Eso, las paradas, ¿se la iba organizando alguien que iba en una avanzada? O como salía, llegaban y vemos. Mira, Andrés, siempre hubo una dinámica en esto de las postas, porque te venía de la época de la colonia, de muchas décadas atrás. Es decir, los maestros de posta siempre tenían allí a disposición un número, no sé exactamente, de caballos que estaban descansados, alimentados, con buena aguada, y entonces se producía el recambio, que generalmente eran de los carruajes que hacían el camino Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Tucumán. Entonces había allí los corrales con caballos. En esta estrategia no cabe duda que San Martín evidentemente debe haber mandado alguna avanzada, era muy cuidadoso en esto del secreto, ¿no? De ir preparando, no se olvide que el espionaje existió siempre, así que él seguramente tenía la información de las postas que iba a utilizar, tenía todo diagramado, por eso sufre un gran disgusto cuando en santos lugares no estaban los caballos. E inclusive escribe una nota al gobierno lamentándose profundamente, como diciendo, ¿cómo me hacen esto? ¿Entiende? Ahí. Ahora, esa nota que él escribe ahí, llega después del combate, Miguel. Es decir, porque no era como hoy que agarramos y le mandamos un WhatsApp. Primera, claro. Esta es la historia de los chasquis, ¿no? Que es decir, buen caballo, un hombre avesado para el galope, aguantarse 10 horas cabalgando, y entonces ahí iba y venía la correspondencia. Esa primera nota que en santos lugares él escribe al gobierno está muy cerquita de Buenos Aires, eso en el día le llegó a las autoridades, pero ¿qué iban a hacer? Ya está, era hecho consumado. Pero por ejemplo el parte del combate, fue enviado a Buenos Aires, llegó un día después, donde se hizo toda una salva de artillería, redoblaron las campanas, pero igual, después se produce lo mismo, la información cuando él
años más tarde, Sí. hace toda la campaña de Mendoza, tiene un aceitado sistema de jinetes que llevan y traen la correspondencia. Ese es un tema muy interesante. Algo que yo no puedo dejar pasar y que ya lo sabés vos, y que siempre me llamó la atención, me intriga y me parece apasionante poder conocer, es qué hacía Robertson, qué hacía un supuesto periodista acompañando a algo que nadie sabía que iba para ahí ni por qué. ¿Por qué te causa gracia? Porque usted me lleva a un terreno espinoso. Y bueno, no, pero Digamos. estaba. Es más, los escritos de hoy en día dicen No, y pero que yo a le la voy a noche responder. llegó un carruaje Pero sí, señor. en el cual él reconoció, pero a la No, noche pero es maravilloso. Porque no el se mismo veía Robertson nada. Pero Robertson mismo lo escribe de una manera fantástica, que él estaba durmiendo en el carruaje y le golpean el mismo y se sobresalta y cree que son los marinos españoles que le habían descubierto. Entre comillas, un señor comerciante que iba a hacer transacciones a Asunción del Paraguay. Si hay algo que tiene tradición en cuanto a dominar y colonizar, es el Foreign Office, es decir, la oficina de espionaje de los británicos. Usted nunca vio que a lo largo de la saga de la historia sanmartiniana siempre hay un británico. ¿Quién era la potencia que emergente que había puesto firmemente los ojos en estas colonias por entonces? Inglaterra. Inglaterra sabía que esto era un reservorio de materias primas interminable y ellos ya veían cómo venía a galope tendido, ya que estamos hablando de caballería, la Sí. revolución industrial. ¿Y dónde estaban las materias primas? Aquí había que sacar a los españoles para tomar el dominio de esta parte del mundo. Y entonces Con esto no le estoy diciendo que San Martín estaba al servicio del gobierno británico, pero siempre hubo un británico cerca de la trayectoria militar de San Martín. Pasó con Robertson aquí en San Lorenzo, después con Basil Hall en Chile y en Perú, con el almirante Stroke siempre siguiendo con sus naves de cerca la evolución de la flota cuando fue al Perú. Ellos tenían un nombre especial, ahora no me recuerdo decir, la base que tenían Sí. de espionaje, porque de eso se trataba en Río de Janeiro. Los ingleses, de ahí operaba toda la salida, las órdenes y las informaciones. él está previo al combate. Estamos hablando todo previo. Sí. fantástico, Previo al combate, que supuestamente por la hora en la cual amanece, en esta época del año, Sí. los primeros días de febrero en los cuales se hace la luz, él llega y está en San Lorenzo en el convento antes del combate, menos de mediodía. Bueno, llegan en la medianoche, cuando cambia el día, termina el día 2 y apenas comienzan los primeros minutos del día 3, ahí llegan al combate, al convento, Al convento. que entran silenciosamente, que ahí, es decir, hay crónicas que nunca se escriben, pero uno también a veces debe imaginar dentro de la logia, Sí. alguien se adelantó y le avisó No, sí, al padre obvio. García que venían, Sí. el padre García le dio sus indicaciones a los otros frailes y las puertas del convento estaban subrepticiamente abiertas, no había fuegos encendidos, no había candiles encendidos, la tropa entró en silencio, se pusieron ahí velando las armas, así que estuvieron toda esa noche allí. No sé, no está registrado si San Martín fue a la celda que le habían asignado y descansó un rato. Lo que sí debe haber sido una noche que ayudaba a la luna, porque él hace un primer ascenso al campanario y observa en la distancia, sí, la flota en el río Paraná. Y luego sí, cuando comienza a aclarar con su anteojo de uso militar, es cuando observa y que baja rápidamente y dice, en un par de minutos estaremos sobre ellos, porque vio que venían desembarcando. San Martín no duerme. No, yo creo que no duerme, o sea, pues, fíjate la resistencia física de esa gente, de venir cabalgando y quemando energías y todavía estar atento al combate, ¿no? ¿Con quién se reúne para decir, vos vas por este lado, yo voy por este, mirá que nos encontramos en el medio con Bermúdez y con quién más? No, ahí él delega el capitán Justo Germán Bermúdez la operación, ya lo tenía en mente, lo llama y le dice, bueno, 60 granaderos por aquí, 60 por acá, usted va por la derecha, mirando del convento hacia el río, ¿no? Sí, sí. Yo voy a hacer la evolución por el ala izquierda. Y esta es la controvertida situación que Bermúdez prolonga en un largo giro su recorrido. Por eso llega tarde a la primera carga, que es la que hace San Martín con sus soldados, que logran cierta reacción, no inmediata, pero logran atalonarse un tanto los realistas en las primeras descargas de fusilería, que es lo que produce las mayores bajas Sí. en el ala sanmartiniana. Ergo también
Una de esas metrallas mata el caballo de San Martín y se produce esta conocida historia que está retaseada en cierta manera porque juega un papel fundamental el granadero puntano Juan Bautista Baigorria, y también inmediatamente se suma al auxilio Juan Bautista Cabral, que es quien lleva la peor parte porque es herido de muerte. Miguel, nos queda 1 minuto. ¿Ya? Bueno. Esto es más corto que el combate de San Lorenzo y no le hemos ganado a nadie. Oh, no, somos del doble del combate. Usted Se dice... calcula que entre 14 y 18 minutos fue el combate. Yo diría que un poquito menos, 10, 12 minutos. Una carga, ¿cuánto lleva? 2 minutos, se repliega una segunda carga, después un poco que escapan hacia la costa los españoles, pónganle 15 minutos, un cuarto de hora. Sí, en general casi todos los libros dicen 15. Sí. Ahí como usted dice, llegamos al combate. Un poco para dejar la puerta abierta para lo que viene, te quiero decirle que toda guerra es trágica, porque nosotros hoy recordamos, el 3 de febrero, rendimos honra a los 16 granaderos que a la postre perdieron la vida en ese combate, sí, pero también yo siempre quiero hacer una reflexión, lo trágico de la guerra, ¿no? Allí murieron 40 hombres de las fuerzas realistas, y algunos de ellos, no todos, serían de la península ibérica, que su familia nunca más supo de ellos. Esa es la tragedia de la guerra. Pero también son cosas lógicas para la época, Miguel. Miguel, ¿hacemos el qué pasó después del 3 de febrero? Bueno, dale. Es la más difícil esa. Esa es la más difícil. Bueno, dale. Bueno, ahí vamos. Acepto. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a vos, Gracias, Miguel. Vaya programa que hemos tenido. Yo no sé, a mí por ser de esta parte de la Argentina y por haber ido al Colegio San Carlos San Lorenzo, colegio que nació con la patria, me encanta, me apasiona escuchar cosas sobre San Martín, sobre el combate. Me parece injusto que el 3 de febrero no sea un feriado nacional, me parece, pero de una injusticia más cercana a la ignorancia que a la maldad. Yo creo que es porque no se sabe, pero es una opinión muy, muy personal. Seguimos en contacto. Inmortal, y allí, salvo su arrojo, la libertad naciendo.